Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de la escuela sabática y el título para esta semana, no se olvide, es La educación en el antiguo Israel. Y a esta altura yo estoy muy seguro que usted ya se sabe el texto de memoria, pero vamos a recordarlo una vez más. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 10, encontramos nuestra lectura. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Con este pensamiento en nuestra mente vamos a tener una oración. Así que le invito, donde quiera que pueda, arrodíllese conmigo y si no le es posible, ore conmigo en su corazón. Vamos a tener la oración. Muy bien. Padre eterno que está en los cielos, una vez más estamos ante su presencia, agradecidos por todas sus bondades y misericordias, y queremos pedir su bendición ahora que hemos de estudiar esta escuela sabática. Pedimos que nos acompañe, nos dé su sabiduría, su buen espíritu, y que sus buenos ángeles nos puedan asistir en todo. Háblenos a nuestro corazón y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Habiendo recordado nuestro texto que hemos de aprender, pues ahora vamos a continuar con el apartado que nos toca, que hoy se titula Nobles Ejemplos. Y tenemos las primeras preguntas. ¿Cómo recompensó Dios la integridad y la fe de José después de haber sufrido gran adversidad? ¿Y qué preparación tenía? Pues bien, José pasó unas dificultades muy graves. Muy bien, vamos a tratar de recordar cuáles son esas dificultades. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer allá en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 28. La palabra de Dios dice así: Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. La palabra de Dios nos dice que sus hermanos le tenían mucho celos, aborrecían a su hermano José y por esta razón lo vendieron. Es una cosa terrible que los celos puedan llevar a aborrecer a una persona tanto para hacer una cosa como esta. Bueno, José terminó en Egipto. Muy bien, y estando allá pasó muchas dificultades. Pero vamos a leer un poquito más en la palabra de Dios. Vamos a tratar de entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos al libro de Génesis, capítulo 41. Ahí vamos a leer el verso 41 hasta el verso 44. Y nos dice así: Y agregó Faraón a José: Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en todo Egipto. Qué escena más impresionante, ¿cierto? Una persona que fue vendido como esclavo muchos años atrás, ahora estaba en Egipto y ahora estaba siendo encargado de todo Egipto. La palabra de Dios dice que ninguna mano, ninguna rodilla hará nada si no es que él estaba presente. Él le autorizaba a hacer eso. Y entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y se lo dio a José. Pero antes de pasar todo esto, él pasó muchas dificultades. Pero José tuvo una cosa muy buena. Él se mantuvo fiel y firme del lado del Señor. Así que todas esas penalidades que él pasó, todos esos sufrimientos que él pasó, tuvieron una recompensa. Muy bien. Ahora, vamos a ahondar un poquito en la pluma inspirada para ver qué es lo que había acontecido. Acompáñenme. Patriarcas y Profetas, página 209. Puro, activo y alegre, el joven José reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Las cualidades que le distinguieron más tarde en Egipto: la benignidad, la fidelidad y la veracidad, aparecían ya en su vida diaria. Se da cuenta, cosas que aprendió en su casa
que le fueron instruidas y sobre todo él aprendió a amar y a obedecer a Dios. Es muy interesante. Muy bien. Y todas estas virtudes, toda esta fidelidad, toda esta seriedad, toda esta firmeza moral que él tenía, le ayudó para mantenerse fiel en una tierra extraña. Y Dios le recompensó. Se manifestó después en su vida de trabajo que tuvo en Egipto. Muy bien, nos damos cuenta, sufrió mucho, Dios le recompensó, estaba preparado, sí, aprendió las lecciones de amar y obedecer a Dios. Muy bien, así que con esto en mente vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, que nos dice de la siguiente forma: describa los antecedentes de Daniel. Otro ejemplo, ¿cómo revela la vida de Daniel el beneficio de la educación piadosa? Muy bien, vamos a tratar de entender entonces qué es lo que pasaba en este otro ejemplo, en el caso de Daniel, y cómo es que esa educación que él tuvo en casa le ayudó en los años venideros. Muy bien, acompáñeme en la palabra de Dios a leer el libro de Daniel, y ahí vamos a leer el capítulo 1, Daniel capítulo 1, verso 1 hasta el verso 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los israelitas de linaje real, de los príncipes jóvenes, sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. El rey les señaló ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá. Muy bien, en esta lectura encontramos que Daniel pasó a ser cautivo en una tierra extranjera. Muy bien, y le fueron instruidas ciertas cosas. Tenía que aprender la lengua, las costumbres y todo lo que había allá. También le fue dada su ración diaria, que es lo que debían comer, cómo debían comportarse, y al fin de cierto tiempo ellos debían presentarse delante del rey. Muy bien, y entre ellos estaba Daniel y sus 3 compañeros. Muy bien, vamos a ver qué aconteció ahora. Acompáñame a leer el relato bíblico y vamos a ver lo que dice allí en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 1 hasta el verso 3. A Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta, para que el rey no recibiese daño. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Nos damos cuenta de lo que estaba pasando Daniel. Daniel fue instruido en su hogar en relación al culto al Dios verdadero. Conocía lo que se conocía en Israel. Fue instruido en una educación piadosa. Cuando llegó a Babilonia, todo aprendió, pero también mantenía el culto al Dios verdadero. Muy bien, allí donde no estaba papá, ni mamá, ni la iglesia, ni los sacerdotes para guiarlo, él tuvo que hacer frente a esas dificultades. Este es el resultado de una educación piadosa. De ese reino pasó al siguiente reino, al reino de Medo-Persia, donde se distinguió por su sabiduría, se distinguió porque Dios le bendijo con todas estas cosas, y además de esto, el rey de aquel lugar lo quería poner sobre todo el reino.
nos damos cuenta que el ejemplo de Daniel de tener una educación correcta lo llevó a cumplir el propósito de Dios en ese lugar. Pero vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla en relación a este asunto. Acompáñenme. En el libro de la educación, página 56 y página 57, nos dice de la siguiente forma: por su sabiduría y su justicia, por la pureza y la bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez, fieles a aquel de quien eran representantes. Estos hombres fueron honrados por la nación entera, tanto en Egipto como en Babilonia. Un pueblo pagano y todas las naciones con las cuales estaban relacionados contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la benevolencia de Dios, una ilustración del amor de Cristo. ¿Se da cuenta? Estos personajes mostraron al Dios verdadero en unas naciones que no querían reconocer a Dios y no aceptaban a Dios. Sin embargo, el resultado de una educación piadosa en el hogar los llevó a manifestarse en favor de Dios, aún en lugares que eran muy complicados. Pero el texto no concluye allí. Vamos a continuar leyendo lo que el texto nos dice. Mire cómo dice: Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes y niños, las mismas poderosas verdades que reveló mediante estos hombres. Las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. ¿Se da cuenta? Dios desea revelar hoy, por medio de jóvenes y niños, las mismas cosas que hizo en el tiempo de José y en el tiempo de Daniel. ¿Se da cuenta? Estos son nobles ejemplos que nosotros podemos seguir. Pero recuerde, una educación piadosa en el hogar fue lo que hizo de estos hombres que pudieran quedarse del lado de Dios en el momento de más necesidad. Muy bien, vamos a tener una oración para concluir esta parte de la lección, pero no quiero irme sin decirles que esto es muy importante para los padres, para los niños, para los jóvenes que pasan por dificultades, pero depende de la educación que se les dé en el hogar. Así que me gustaría orar por ustedes para que cada uno de nosotros podamos, con la ayuda de Dios, llevar a cabo ese plan que Dios tiene. Muy bien, acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, en esta hora estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Hemos visto a través de la historia sagrada cómo Dios, su misericordia, le dio la oportunidad al pueblo de Israel para que pueda ser educado, y aún en dificultades Dios manifestó su amor mostrándoles leyes que les iban a ayudar para ser un pueblo diferente. También hemos visto los ejemplos de los hijos de los profetas y hemos visto los ejemplos de estos dos personajes. Queremos pedir que su misericordia nos ayude para poder comprenderlo, implementarlo en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con los jóvenes, con los niños, de tal forma que los resultados puedan verse en la vida de las personas. Ayuda a cada padre, a cada madre, a cada hijo, a cada joven, para que cada uno podamos cumplir el propósito de Dios. Guárdenos y ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que sea una bendición para su vida y no se olvide continuar con nosotros para tener el estudio de la escuela sabática. Que Dios le bendiga.